de hoy desarrollaremos el tema Colombia en la OSCE, en el cual abarcaremos por qué Colombia se entrará a esta organización y los aspectos en los que se debe mejorar según la misma OSCE. ¿Qué es la OSCE? Es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, la cual fue fundada en el año 1961 y está conformada por 34 países de los 5 continentes que asesora a los países para el mejoramiento de sus políticas públicas. La OSCE centra sus esfuerzos en descifrar qué es lo que conduce al cambio económico, ambiental y social, y para esto fija estándares internacionales. En pocas palabras, es un verdadero club de países, de buenas prácticas, donde están los países con mejores perspectivas y con mejor desempeño. ¿Qué significa para Colombia ingresar en la OSCE? Significa que el país mejorará cada vez más la calidad de sus políticas públicas, midiendo los más altos estándares e incrementando aún más la confianza de los inversionistas en nuestro país, lo que se traduce en más empleo, más competitividad, mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Existen alrededor de 250 comités, grupos de trabajo y grupos de expertos. Pero ¿para qué nos sirve entrar en la OSCE? En términos de confianza, a los inversionistas, pertenecer a la OSCE es más importante que lograr el grado de inversión que alcanzamos en el 2011. Esto es un sello de calidad, no solo sobre las finanzas públicas, sino sobre todas las políticas. Es seguir insertando a Colombia en los escenarios más importantes en materia económica y política. Ahora sí que todos tendrán puestos los ojos en Colombia. Pero ¿qué aspectos se deben mejorar para que Colombia sea aceptada en la OSCE? Bueno, esto lo tendremos en cuenta a través de los siguientes aspectos que desarrollarán nuestros investigadores. El primer aspecto que Colombia debe mejorar para poder ingresar a la OSCE es su sistema tributario. El sistema tributario en Colombia no favorece la eficiencia ni la equidad y resulta muy complejo. Los altos niveles de informalidad de la economía limitan la administración tributaria y por ende su aplicación. Y también esto explica hasta cierto punto por qué el impuesto a la renta y el patrimonio de las personas físicas constituyen una fuente tan limitada de ingresos fiscales y al tiempo por qué la carga tributaria para las empresas es tan alta. El primer aspecto dentro de esta reforma tributaria, la evasión de impuestos es uno de los grandes limitantes en Colombia. Se estima que la evasión del IVA está cerca del 2% del PIB según el gobierno. Evasión del impuesto sobre la renta de las sociedades se estima del 2,3% del PIB. Estas empresas presentan liquidaciones y estados financieros manipulados, lo cual limita el poder ejercer y recolectar recursos por parte del gobierno. El fortalecimiento de la administración tributaria reduciría la evasión del impuesto. Para ello es necesario contar con más personal y con mayor capacidad técnica por parte del gobierno que haga posible aprovechar las tecnologías de la información para detectar áreas de potencial fraude fiscal. La segunda gran falencia que tiene Colombia en su sistema tributario es la alta carga tributaria que tienen las empresas, lo cual desincentiva la inversión. El impuesto a la renta sobre las sociedades es de cerca del 34%, el cual es muy elevado frente a los demás países pertenecientes a la OECD. Él cree que es un nuevo impuesto que se creó para financiar la disminución de los impuestos sobre la nómina y reducir los pasivos fiscales es del 9%, lo cual es elevado, y que se tiene previsto incrementar hasta el 18% para sustituir el impuesto al patrimonio y las sociedades. El gobierno debería, para aumentar la eficiencia, el impuesto a la renta y el CRE debería unificarse ampliando la base impositiva y disminuyendo la tasa combinada. Por otro lado, el IVA debería aplicarse solo a productos de consumo y no a los bienes de inversiones y activos fijos, pues hace que el retorno y el punto de equilibrio de las inversiones sea más alto y por ende la desincentiva las mismas inversiones que puedan proceder desde el extranjero. El último tercer gran aspecto en el que se debe mejorar es la reducción de exenciones tributarias y regímenes especiales. Esto debería hacerse para ampliar la base impositiva del IVA a sectores como la construcción, la electricidad, servicios financieros y el transporte que actualmente no pagan IVA. Teniendo en cuenta que el IVA en Colombia es bajo frente a los demás países pertenecientes a la OCDE, un aumento del 18 a cerca de un 19% para igualarse, digamos en el caso de Chile, sería una recolección del 2,4% del Producto Interno Bruto más. Eliminar también las exenciones a los gravámenes de personas naturales como las pensiones
que actualmente no pagan impuestos, gravar los dividendos, redistribuir las cargas impositivas sobre la renta del capital de las empresas y a las accionistas en particular, haría una mejor recaudación de impuestos y con estos lograr los demás objetivos que se necesitan para acceder a la OECD. Por otro lado, los gobiernos subnacionales, como son las alcaldías y las gobernaciones, deberían brindar un sistema más catastral actualizado y a menor costo, pero esto debe ser con la mano del gobierno central, y lo cual permitiría por parte de estos gobiernos departamentales y municipales tener una mejor recaudación y no depender de recursos directos del gobierno central. Y por último, Colombia debe dirigirse a un sistema tributario más verde, esto refiriéndose a que en Colombia actualmente no tenemos ningún tipo de impuesto a emisiones de CO2 o otros diferentes aspectos que puedan afectar el medio ambiente. Estos son los aspectos en los que Colombia debe empezar a trabajar y a tramitar leyes en pro de recaudar más recursos financieros y, aparte de esto, crear una conciencia verde y ecológica en las empresas. La reforma tributaria es uno de los retos que tiene Colombia para ser más competitivo e ingresar a la OCDE, pero no es el único, ya que el sistema de pensiones y subsidios también requiere de varios cambios, como el doctor Alejandro Ariza nos va a explicar a continuación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ariza. La economía colombiana ha estado estable, sin embargo no es un secreto que la desigualdad en Colombia ha sido uno de los principales problemas. La idea de la OCDE es ampliar la cobertura y aumentar la equidad de los subsidios para las personas de la tercera edad. Sin embargo, este sistema solo le da la oportunidad a las personas de tercera edad que tengan un trabajo formal o ganen un poco más del mínimo. La mayoría de las prestaciones se vinculan al salario mínimo, lo cual lo hace que el sistema resulte costoso. Para esto se creó un programa denominado Beneficios Económicos, el cual subsidia las contribuciones. Igualmente, en los últimos años se ha ampliado un programa de subsidio a las personas de tercera edad. Bueno, doctora Ariza, ¿y qué prioridad nos ofrece esto? Bueno, realizar la reforma para crear una reforma integral del sistema tributario para aumentar la equidad, el crecimiento y la recaudación. Tener una reformación del fondo de pensiones para reducir la desigualdad y la pobreza en la tercera edad. Esto crea más trabajo para reducir la informalidad. Bueno, doctora Ariza, ¿y usted cómo haría para ampliar esta equidad para el mejoramiento de este programa? Primero, aumentaría la cobertura y el nivel de prestaciones del programa público de subsidio en Colombia. Para esto se necesita fuera del sector de recursos naturales para crear empleos formales y reducir los elevados costos de desigualdad de ingreso. Fortalecería el crecimiento inclusivo mediante un mayor desarrollo financiero. También se realizaría una reforma tributaria integral para aumentar esta equidad. El plan de impulso a la productividad y empleo. También hay una construcción de un sistema tributario más equitativo para aumentar el crecimiento y la recaudación. Para esto es fundamental aumentar la productividad fuera del sector de materias primas para crear más puestos en el sector formal e industrial. Bueno, doctora Ariza, ¿y cómo sería la reforma pensional? Bueno, menos del 40% tiene una pensión y la mitad de las personas de la tercera edad viven por debajo de la pobreza. Esto se refleja en la baja cobertura del sistema, en especial para las mujeres y los trabajadores con menos cualificaciones, y la falta de programas de protección social. Las recientes reformas han tratado de incrementar la cobertura con planes de ahorro para la tercera edad, pero los trabajadores informales de bajos ingresos, y de ampliar los programas de subsidios a los más pobres. La Constitución también exige que las pensiones sean como mínimo equivalentes al elevado salario mínimo, lo cual es muy costoso y muy alto. La pensión mínima representa aproximadamente el 60% del salario medio, mientras que en la OCDE en promedio solamente asciende a menos de 20%. El aumento de la cobertura de las pensiones para hacerlas extensivas a todos los trabajadores se puede conseguir reformando los dos planes actuales, público y privado, y ampliando el programa BPS. Esto requeriría una reforma constitucional, lo cual sería muy complicado. Otra opción sería proporcionar una pensión parcial a aquellos ciudadanos que alcancen la edad de jubilación con menos años de trabajo de los necesarios. Esta pensión sería equivalente a una pensión mínima ajustada para reflejar la diferencia entre el periodo de contribución real del jubilado y el periodo obligatorio de 25 años de trabajo.
La exigencia de un mayor número de años referencia para calcular el nivel de ingresos de la pensión incrementaría la equidad. Asimismo, la equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres, actualmente fijada entre los 62 y los 57 años. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el tema de cómo promover un crecimiento más inclusivo, el cual tenemos un invitado, el doctor Silva, que nos va a hablar acerca de este tema. Doctor Silva, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Felipe, ¿cómo me ha ido? Gracias. Bueno, inicialmente vamos a hablar cómo promover un crecimiento más inclusivo, ¿sí? Pues en primera instancia, los marcos de políticas estructurales de los mercados laborales, financieros y de productos respaldan el crecimiento, pero a pesar de las buenas perspectivas a corto plazo, sostener el crecimiento y hacerlo más inclusivo verdaderamente que será un reto. En especial si la riqueza generada por el petróleo y la minería comienza a agotarse, resulta fundamental para aumentar la productividad y la competitividad afuera del sector de las materias primas. Pues ya es que de esta forma debemos crear más puestos de trabajo en el sector formal. La productividad aumentaría si se redujera a la informalidad a través de la formación y dotación de mejores habilidades y competencias, y con la introducción de cambios en las políticas laborales. Algunas dimensiones del clima de negocios muestran claramente mejoras, pues en particular se han simplificado varias regulaciones con conjuntos de áreas, pues con estos negocios nos muestran claramente mejoras. En particular se han simplificado también varias regulaciones en conjuntos, los cuales nos refleja la mejora continua de Colombia en el ranking de los indicadores del Banco Mundial. Por otro lado, doctor Felipe, Podemos hablar también sobre los incrementos presupuestales para la educación y el desarrollo de primera infancia en el presupuesto para este 2015. Son un paso hacia la dirección correcta. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a incrementar la matrícula en la educación preprimaria y terciaria. La matriculación de preprimaria de un 50% se encuentra muy debajo por el promedio de la OECD, cerca de un 90%, y debe incrementarse. Pues para esto el acceso a la educación terciaria está aumentando, triplicándose en los últimos 20 años. Sin embargo, la tasa bruta de escolarización terciaria se ubica en un 45%, aún muy por debajo del promedio de la OECD, que rige de un 70%. U otros países latinoamericanos, por ejemplo Argentina, con un 78% y Chile con un 74%. Pues a manera de recomendación, la evaluación económica de la OECD de 2013 también requiere incrementar la calidad educativa, mientras que también debe proporcionarse, oigan bien, más entrenamiento a los profesores y maestros para incrementar la modernización o la manera de modernizar sus calificaciones. Por otro lado, también podemos hablar de cómo reforzar la gobernanza en el sector público. Pues como bien sabemos, Colombia ha conseguido avances a la hora de adoptar un marco de políticas públicas que facilite la adopción eficaz de políticas para mejorar el comportamiento económico. Colombia ha adoptado un marco de una buena gobernanza dotado de un sistema de evaluación del desempeño que resulta avanzado para los estándares de la OECD, así como un proceso presupuestario modernizado y con mejoras significativas para institucionalizar su servicio público. Las simplificaciones regulatorias se han reducido de burocracia, pero la aplicación de los contratos sigue siendo gravosa y costosa. También, por otro lado, podemos hablar un poco acerca de la competencia en el sistema bancario, cómo nos ayudaría a impulsar el desarrollo financiero. Inicialmente, el crédito doméstico en el sector privado se ha incrementado de una forma significativa, pero la profundización financiera sigue siendo limitada y las empresas se enfrentan a importantes barreras para acceder a la financiación. Después de la crisis del sector bancario que hubo alrededor de 1998 y 2002, el sector del crédito privado se contrajo desde lo máximo del 33% del Producto Interno Bruto de 1997 hasta el 20% del Producto Interno Bruto de 2003. Desde entonces se ha incrementado casi un 41% del Producto Interno Bruto en 2013, lo que sigue siendo bajo en comparación del promedio de la OECD, por encima del 150% del Producto Interno Bruto. O por ejemplo, en Chile,
que hay un 100% de un 100% del Producto Interno Bruto. Este patrón también se cumple en el caso de la financiación mediante títulos de deuda o emisión de acciones. Bueno, en particular, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a dificultades a la hora de acceder al crédito. Por ejemplo, las proporciones de préstamos concedidos a pymes, en comparación con el total del préstamo a empresas que han descendido y se encuentran por debajo de la mayor parte de las economías de la OECD. La proporción de préstamos a corto plazo se ha incrementado y las diferencias de tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas en comparación con las entidades de mayor tamaño son elevadas a pesar del descenso de la tasa de financiación. Listo, por último, doctor Felipe, podemos hablar sobre el último aspecto, que sería cómo dotar los mercados laborales de mayor eficiencia e inclusividad. Bueno, pues a pesar de las mejoras, las ineficiencias en el mercado laboral continúan siendo una fuente de desigualdad. ¿Por qué? Porque la tasa de participación laboral ha fluctuado alrededor de un 62% desde los comienzos desde el 2000 y cerca del 64% en el 2011. La tasa de desempleo ha disminuido significativamente desde un 15% en 2001, o sea, apenas un 9%. Sin embargo, la tasa de empleo femenina en tan solo un 48% en comparación al 73% de los hombres. Además, los educados disfrutan de un premio salarial muy alto, aunque se ha estado reduciendo recientemente, lo cual incrementa la desigualdad. Esto refleja el limitado acceso a la educación preprimaria y terciaria de los hogares pobres. Nosotros queremos pues meterle como algo adicionalmente las habilidades y competencias terciarias que muchas no han coincidido en la necesidad del mercado laboral. ¿Por qué? Porque aproximadamente un 45% de las empresas identifican la falta de personal cualificado como un límite severa, pero por muy encima del 30% en 2006 y el 20% en las economías de la OECD. Buenas tardes, nos encontramos acá con el doctor Carlos Martínez. Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. La pregunta es, ¿qué considera usted que es el aspecto o el reto más grande que tiene Colombia para acceder a la OCDE? Claro, uno de los propósitos de Colombia, como un país que está buscando la internacionalización, es tratar de ingresar a OCDE, que es el club privilegiado de países más poderosos del planeta. No obstante, uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es intentar canalizar y rupturar la inequidad que existe en términos salariales, en términos de vivienda y sobre todo en términos de que la mayoría de la población tenga acceso a la educación. Si bien recuerdas, uno de los planteamientos del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a raíz de las asesorías permanentes que le hace Tony Blair, ex primer ministro inglés, es tratar de mejorar el nivel educativo. Por esa razón, en el Producto Interno Bruto hubo un giro considerable que permitió pasar parte del dinero, de primero figurando la educación y de segundo el dinero que está destinado hacia la guerra. Muchísimas gracias, doctor Martínez. No, con muchísimo gusto a ustedes y ojalá Colombia logre ingresar a la OCDE, pero tratando de rupturar todos los perfiles de inequidad que aún existen y convertirnos en un país, como su nombre lo indica, próspero y de mejor desarrollo para todos. Doctor Valdivieso, ¿usted qué opina de la entrada en Colombia en la OCDE? Y en cuanto a la educación, ¿usted qué aspectos sacaría relevantes para la misma? Para mí la OCDE, que es un club, llamémoslo así, un club de buenas prácticas, le ayudaría muchísimo a un país como Colombia a que tenga, dijéramos, los mejores estándares en una serie de materias y de campos de la actividad pública que tienen muy definidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde luego esto es un proceso. Colombia ya fue objeto de un examen preliminar y ya fue aceptada como un posible miembro en la medida en que durante este tiempo, ojalá más temprano que tarde, cumplamos las expectativas y los requisitos para recibir esa condición de miembro pleno de la organización. Ahora, en educación hemos visto la necesidad, por ejemplo, de mejorar la calidad, de mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en pruebas que son estándares a nivel internacional y que parecería que no reflejan, dijéramos, un buen nivel en la capacidad de reflexión, de razonamiento,
y sobre todo yo diría en la aptitud de los estudiantes para ser creativos, estudiantes especialmente de los niveles de educación básica, primaria y media, ¿no? Entonces, estoy convencido que esa aspiración para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos está forzando, obligando, presionando a mejorar el desempeño de la educación, que implica más calidad, por supuesto, profesores mucho más preparados y métodos educativos acordes con estándares internacionales. Y yo creo que eso nos ayudará muchísimo a mejorar nuestras posibilidades de desarrollo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Eso era todo. He tenido el gran honor de entregar al presidente Santos un documento que se llama Colombia, Prioridades Políticas para un Desarrollo Incluyente, que es parte de nuestra serie Mejores Políticas para promover un crecimiento más robusto, más incluyente y más sustentable. Y ahora lo que quiero es aquí entregárselo oficialmente, señor presidente, en presencia de los amigos de los medios. Este trabajo complementa el informe económico que presentamos el 19 de enero pasado y refleja la estrecha colaboración entre la OCDE y el gobierno colombiano. Estamos haciendo esta contribución como parte del trabajo del gobierno colombiano para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual busca una Colombia en paz, con mayor equidad y mejor educación. Hoy recordamos que el presidente Santos, desde antes de tomar posesión, inclusive, estuvo aquí en París, en esta misma embajada, planteando el interés que tenía Colombia de un acercamiento mayor con la OCDE, eventualmente de la membresía, y pues prácticamente no hemos parado desde entonces. Le entregué también un informe sobre desarrollo territorial en Colombia que acabamos de elaborar. Este año pasado y ahora, en el 2015, 23 de nuestros comités han tenido entrevistas y tendrán entrevistas con los representantes de Colombia, en donde, por cierto, estábamos promedio anual de crecimiento de 4,8 en los últimos 5 años y estamos previendo alrededor del 5% en el 2014 y que son como 3 o 4 veces el promedio de crecimiento de la OCDE, señor presidente. Entonces, si acaso es con alguna envidia que estamos viendo el proceso. Pero además, porque esto ha reducido de manera muy importante la pobreza en los últimos 5 años. Y estamos hablando también de aspectos puntuales, decíamos, desarrollo territorial y agropecuario, reformas en materia educativa, reformas en materia de competitividad, productividad y competitividad, reformas en materia de gobernanza o gobernabilidad, como según en donde esté el país en que estamos hablando, y finalmente porque el presidente anunció que estaría iniciando un proceso para una reforma tributaria integral en Colombia para la modernización del aparato y del sistema de tributación. Y nosotros, con la experiencia que tiene la OCDE en esta materia, hemos ofrecido que con mucho gusto podríamos contribuir a este esfuerzo del presidente y del ministro de Hacienda. De manera que también en este tema estaremos trabajando en los próximos meses. De manera, señor presidente, que, pues primero, muchas felicidades por los excelentes resultados hasta ahora. En segundo lugar, decirle, ojalá que esta contribución sea útil. Y en tercer lugar, decirle, el proceso de acceso de Colombia a la OCDE va en tiempo y, sobre todo, con una gran calidad de interlocución y, por lo tanto, nuestros comités, nuestros expertos, pues están muy satisfechos de la relación que se ha establecido
con todos sus ministros y todo su gabinete hasta la fecha. Lo último que quisiéramos decirle, señor, es que pues hasta ahora la relación con Colombia ha sido motivo de enorme satisfacción, inclusive personal, pero además que estamos todos muy entusiasmados, que estamos todos muy animados y todos con la idea de poder culminar este proceso en cuanto se terminen todas las trámites y todos los diálogos que se tienen que tener con la OCDE para que Colombia sea ya un miembro pleno de nuestra organización. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor secretario general Ángel Gurría. Lo primero que quisiera decir es gracias por el apoyo que usted personalmente nos ha venido dando desde el primer día. Como usted recordaba, aquí en esta embajada vine de presidente electo y le expresé mi deseo de iniciar un proceso de acceso a la OCDE, que como me han escuchado tantas veces, nosotros consideramos la OCDE no un club de países ricos, sino un club de países con las mejores prácticas. Y lo que hemos querido y lo que queremos es poner a Colombia a tono con esos países del mundo que tienen las mejores políticas, las mejores prácticas. Gracias a su colaboración y al trabajo que hemos hecho, entre el momento en que expresamos nuestro deseo de ser invitados y la invitación formal que recibimos, nosotros batimos récord. Creo que en el corto tiempo que se logró ese primer paso. Recibimos la invitación formal e iniciamos el proceso, que como bien se ha dicho, es un proceso dispendioso, con presentación en muchos comités, 23 comités diferentes. Cada comité evalúa lo que se ha hecho, lo que se tiene que hacer para que al final del proceso se dé, como quien dice, la bendición y el visto bueno. Y aquí, como en tantas cosas, podemos decir lo mismo. Hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Y por eso vamos a redoblar nuestros esfuerzos en mantener esa participación muy activa de ministros, viceministros, funcionarios de alto nivel en cada uno de los comités que todavía faltan por revisar y en poner en marcha las reformas y las recomendaciones que la OCDE nos viene dando en todos los frentes. Ha sido de una inmensa utilidad ya el proceso que hemos ya surtido para Colombia. Ha sido de una enorme utilidad porque muchas veces nos abren los ojos sobre aspectos que nosotros mismos no habíamos caído en cuenta. Ustedes nos dicen, la experiencia nuestra con este país, con este otro país ha sido esta, ojo con tomar esta decisión, les recomendamos más bien este otro camino, y eso ya ha sido una gran contribución. Este documento que me acaban de entregar es exactamente lo que nosotros queremos que la OCDE haga con Colombia, es darnos las recomendaciones en el momento oportuno. Son recomendaciones para que nosotros incluyamos en nuestro plan de desarrollo, que va a comenzar su discusión en breves días en el Congreso de la República, para poder aprovechar que ese plan de desarrollo se convierte en ley de la República e introducir varias de las recomendaciones que la OCDE nos está dando en muchos frentes. El documento tiene recomendaciones en la parte agropecuaria, en la parte de las TICs, en la parte ambiental, en la parte de educación, en la parte de salud, y todos esos vamos a introducirlo en la medida de lo posible en el plan de desarrollo para ir ganando tiempo y avanzando en esa meta final de acceso pleno a la OCDE. Creo que ese es el espíritu de la colaboración de esta organización con un país como Colombia, y nuevamente quiero expresarle a Ángel Gurría mis agradecimientos personales como gobierno y como país. Después de haber escuchado la información que nos proporcionaron nuestros expertos, Colombia tiene que mejorar grandes cosas en el aspecto tributario, en el sistema pensional y en generar un desarrollo inclusivo. Esto con el cual
para que se pueda dar una adopción hacia la OSCE. Muchas gracias por presentar nuestra atención en Infórmate TV.